Hola, ¿alguna vez habías escuchado acerca de la violencia intrafamiliar? ¿No? Bueno, entonces empecemos definiendo qué es la violencia intrafamiliar y en qué consiste. La violencia intrafamiliar es aquella violencia que tiene lugar dentro del seno familiar. Algunos psicólogos señalan que este tipo de agresiones se da básicamente por tres factores. Uno de ellos es la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas adecuadamente. Esto sumado a que algunas personas pueden estar abusando de drogas o alcohol, por lo que pierden el control en sí mismos al estar bajo el efecto de estas sustancias. La violencia doméstica no es solamente el abuso físico, los golpes o las heridas. Son aún más terribles la violencia psicológica y la sexual por el trauma que causan, que la violencia física, que todo el mundo puede ver. La violencia intrafamiliar se divide prácticamente en 4 tipos: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica. Primero analizaremos la violencia física. El Código Penal del Estado de Quintana Roo en su artículo 176 bis párrafo segundo, entiende a la violencia física como toda agresión intencional en la que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otro. A diferencia de los demás tipos de violencia, este es el más fácil de detectar puesto que quedan marcas en la pareja resultado de las mismas agresiones, tales como moretones, cicatrices u otras marcas que denoten maltrato. El siguiente tipo de violencia que analizaremos es la violencia psicológica. La violencia psicológica se encuentra descrita dentro del mismo artículo 176 bis, en su párrafo tercero, entendiendo a la violencia psicológica como el patrón de conducta consistente en actos o omisiones, cuyas formas de expresión puedan ser prohibiciones, condicionamientos, coacciones, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias o de abandono, que provoquen en quien las reciba deterioro, disminución o afectación a su autoestima. La violencia psicológica se detecta con mayor dificultad. Como se ha dicho anteriormente, quien ha sufrido violencia física tiene huellas visibles y puede lograr ayuda más fácilmente. Sin embargo, a la víctima que lleva cicatrices de tipo psicológicas le resulta más difícil comprobarlo. También lo dificulta, por ejemplo, la conducta manipuladora de su esposo, que presenta a su esposa como exagerada en sus quejas o simplemente como loca. La violencia psicológica es despreciar a la mujer, insultarla de tal manera que llega un momento en que esa mujer maltratada psicológicamente ya cree que esos golpes se los merece. Y resulta demasiado difícil convencer a una mujer de que vaya a pedir auxilio cuando cree que no lo necesita. La mayoría de las parejas maltratadoras comienzan con este tipo de violencia, hasta que pierden el control y empiezan a golpear a su pareja, aunque también se puede dar de manera inversa, pero la otra persona ya queda con el miedo de volver a ser golpeada, por lo que prefiere tomar una actitud pasiva y sumisa, permitiendo todo tipo de insultos con tal de no ser agredida. Igual que en el caso del alcohólico, el que golpea a una mujer o la maltrata psicológica o sexualmente, lo primero que hará es negarlo. Negación es decir, no, es que yo le pego con razón. No hay ninguna razón para golpear a una mujer, ni a nadie. Pero lo niegan. Dicen, yo no la he golpeado, yo no le he hecho nada, solo tocarla. Otra forma de abuso psicológico es el aislamiento, en que le hacen el vacío a la mujer, ni le hablan, ni la miran y entonces ella se va creyendo que se merece ese trato. La intimidación es también un abuso. Diciéndoles cosas como si dices algo te mato. Muchas mujeres no se atreven a hablar por las amenazas que sus maridos o sus compañeros lanzan contra ellas. Todos estos abusos impiden que la mujer deje el hogar, ese hogar violento. Es que esa violencia psicológica que están sometidas muchas mujeres, es más horrorosa que el abuso físico. Las mujeres temen más esta violencia puesto que los golpes se pasan, los abusos psicológicos, los insultos, los desprecios se clavan en el corazón. Por otro lado tenemos la violencia sexual, la cual se encuentra tipificada igualmente en el artículo 176 bis en el cuarto párrafo, en el cual describe a la violencia sexual como los actos o omisiones para el control, manipulación o dominio de la pareja que generen un daño psicoemocional y o físico, cuyas formas de expresión puedan ser entre otras. Inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, siempre y cuando esta última práctica se realice sin el consentimiento de la pareja. Y por último pero no menos importante tenemos la violencia económica, la cual se describe dentro del párrafo séptimo del artículo 176 bis, el cual dice que esta consiste en toda acción u omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima.
Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas.